Está con nosotros Rubén Cholo García, secretario general de FESIMUBO, representante de los trabajadores municipales de toda la provincia de Buenos Aires. Exacto. ¿Cómo te va, Cholo? ¿Qué tal? Bueno, un enorme placer que estés aquí. Gracias por la invitación. Originalmente de Avellaneda, ¿no? De Avellaneda, sí. Bien. Conflictividad en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires hay conflictividad importante, entre otras cosas porque hay asimetrías muy grandes, ¿no? Hay trabajadores municipales que tienen, digamos, un salario en un marco de dignidad y hay otros trabajadores municipales que realmente tienen un retraso salarial desde hace muchísimo tiempo, pero que se ha profundizado mucho en estos últimos meses. Sí, en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios, 135 realidades totalmente diferentes, de acuerdo a la posibilidad del presupuesto, a la cantidad de trabajadores que hay en un municipio y también, por qué no decirlo, a las malas administraciones de los intendentes, muchos de ellos. Tenemos varios conflictos donde se agrava cuando a nivel provincia de Buenos Aires y nacionales te hablan de un porcentaje del 15%, te ponen el techo en una paritaria y la realidad es que el 15% cuando se marca del gobierno nacional para los privados sobre salarios de 30 a 40 mil pesos de básico, cuando lo bajás a la provincia de Buenos Aires, más específicamente a los municipios, ese 15% sobre salarios de 8 mil pesos, 6 mil pesos o 4.500 pesos de básico es irrisorio en este caso. Entonces eso crea las discusiones con los ejecutivos, los intendentes que te dicen si yo salgo de la normativa de la gobernadora no me mandan la plata de la coparticipación, o los intendentes de otro color político que se sienten discriminados y en muchos casos en verdad se sienten discriminados, donde a la larga o a la corta, lamentablemente, el que paga las consecuencias son los trabajadores municipales. Claro. ¿Por qué esa asimetría de base? ¿Les rige a todos un mismo convenio colectivo? No. Nosotros tenemos una ley que hemos sacado en el 2014, se puso en práctica los primeros días de enero, salió en el boletín oficial y se ponía en práctica 6 meses después. ¿Qué significa esto? Año electoral. Esa ley, la 14656, nos da garantías. Por ejemplo, estabilidad en el empleo, paritarias obligatorias que nunca hemos tenido los trabajadores municipales, referencia del salario mínimo vital y móvil. Quedaban enganchados a la paritaria de la 10430, ¿no? La que no, ni siquiera eso. Ni siquiera. Ni siquiera eso. Había un fraude absolutamente. Cada intendente, por la autonomía del municipio, te convocaba cuando quería y te daba lo que quería, porque no había una reglamentación, justamente ni siquiera con la 10.430. Hay una asimetría inicial que es muy difícil poder... Totalmente. Había salarios en un municipio de 50 kilómetros de un lado para el otro. Por ejemplo, siempre cuento el caso, Puan, provincia de Buenos Aires, tenían un básico de 400 pesos y 50 kilómetros más allá, en aquel entonces, Pigüé tenía un básico de 4.000 pesos. Fíjese la diferencia. ¿Por qué era esto? Porque en Puan no había fábrica, no había trabajo, entonces estaba sobredimensionada la planta del municipio. Pasaba a ser un subsidio al desempleo. Y en el otro lado había empresas, había trabajo y el salario era mejor. De esto estoy hablando hace 10 años atrás, cuando no había una referencia al salario mínimo vital y móvil. Hoy Puan tiene que adecuarse al salario mínimo vital y móvil, que son 10.700 pesos, y ahí arranca. Para esos lugares esto le vino muy bien, pero todavía seguimos peleando salarios de miseria, vamos a ser honestos. Yo te escuchaba atentamente recién, el aumento de la nafta, el aumento de los comestibles, la pérdida real del salario con este aumento del dólar. Nosotros los trabajadores municipales hemos sido uno de los más perjudicados en este gobierno neoliberal del Cuanto presidente. Menos cobra un trabajador, más allá de que esté adecuado a una ley en este caso, a un convenio, cuanto menos cobra un trabajador, mayor impacto tiene el efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque nada aumentó tanto en la República Argentina como comestibles y servicios. Nada aumentó tanto. Y la verdad es que a vos se te va el sueldo en parar la olla y bancar la luz y el gas, ¿no? Fíjate vos que hasta el 2015 nuestros sindicatos no solamente reclaman salarios, sino tenemos sistemas de vacaciones a los hoteles, y los trabajadores municipales, más allá de la situación particular de algunos, venían a sacar
créditos para viajar, fin de año. Ahora viene a sacar créditos para pagar los servicios. Claro. La luz, el gas, todo lo que antes era recreación y deporte y el compañero lo pagaba en cuotas, hoy es para pagar la luz. Sí, lo decíamos es terrible, la semana pasada. Es aberrante. Cuando vos tenés que decidir entre festejarle el cumpleaños a un pibe, claro. ¿le festejás el cumpleaños de 13 al nene o no se lo festejás porque tenés que pagar la tarifa de luz? Bueno, estamos ante un problema de muy difícil y sobre solución todo, para los trabajadores. Esta baja también en los municipios hace que se perjudiquen los comerciantes de la zona. En los pueblos del interior de nuestra provincia, el sindicato más grande, el empleador más grande, casi siempre es el municipio. Entonces, al no tener salarios dignos y aumentar, los comerciantes vienen a decir, tenemos que hacer algo, porque la verdad que nosotros hemos perdido ventas porque la plata del trabajador municipal queda en el circuito virtuoso de ese municipio. Bueno, esto es lo que lamentablemente nos ha pasado a todos los trabajadores argentinos, ¿no? Especialmente a los trabajadores municipales, con este gobierno neoliberal. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuánta atención dispensan los intendentes? Digo, es un problema que no solamente esa disparidad, esa asimetría debería obligar a todos los poderes instituidos de la provincia de Buenos Aires a posar su mirada para tratar de resolverlo, ¿no? ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? Que cuando los atiende en primer lugar. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? Nosotros tenemos una federación, para hacer un poco de historia, una federación fuerte y movilizada. Nosotros hemos conseguido la ley, la 14656, en el 2014, que vino a derogar un estatuto del neoliberalismo. Fíjate vos que antes no había paritarias obligatorias, no había estabilidad en el empleo, había un porcentaje de trabajadores, contratos basura, mensualizados, casi el 80% del municipio, y entonces eso hacía que el intendente maneje la variable de la vida de los trabajadores municipales. Sí. Vos reclamabas salario, entonces ¿qué hacía el intendente? Juntaba 200 o 300 y te decía, se te terminó el contrato. Y al otro día pasaba a estar en la fila de los empleados. Era perverso el sistema. Por eso nos costó tanto a nuestra federación conseguir esta ley de estabilidad y convenio colectivo de trabajo. Ahora hay la discusión en los municipios entre los intendentes y nuestros sindicatos, 135 convenios colectivos de trabajo distintos, pero con una normativa. Nosotros hemos pasado a los sindicatos nuestros el convenio base, que de ahí nadie puede bajar, y de ahí en adelante mejorarlo. Como por ejemplo, el convenio, la ley dice que un trabajador queda en estabilidad 1 año. De permanecer en el municipio pasa a ser personal de planta. Hay convenios colectivos que se han firmado por 6 meses. Y eso es muy bueno, que en 6 meses queden como planta permanente. Claro. Entonces, ¿qué hace todo esto? Hace que el intendente no tenga el manejo de la vida de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la ley misma lo dice. La ley dice que en un municipio no puede haber más del 20% de contratos. ¿Qué significa el contrato en un municipio? El contrato es la carátula especial para aquellos trabajos que no pueden realizar un trabajador municipal. Por ejemplo, se puede contratar para la poda, que es estacionaria. Claro, una eventualidad. Es una eventualidad. O, por ejemplo, cuando hay en muchos municipios existe la orquesta sinfónica, la orquesta de la ciudad, y tienen que contratar un especialista, que es un músico que no está en la planta permanente de... Haces un festival y contratás personal de seguridad, pero tiene un término. Ejemplo, claro. Pero lo demás tiene que ser de planta permanente, tiene que haber reconocimiento en el empleo, tiene que haber una buena grilla salarial. Yo lo tengo que ir a una pausa, pero sí. Antes te pregunto y te pido una respuesta en lo posible breve. Porque ese elemento que vos decías, herencia del liberalismo de finales de los 90, donde había una superpoblación de contratados, exacto, hoy por hoy tiene de algún modo una faceta más o menos similar con los trabajadores cooperativistas. Absolutamente. Hoy hubo aquí en la ciudad de La Plata una importante manifestación de trabajadores cooperativistas que cobran 5.500 pesos, que exacto, trabajan de lunes a lunes. Es habitual encontrarnos trabajadores y trabajadoras un domingo a las 8:30 de la mañana levantando las hojas
de la calle en la que vivimos, pintando los cordones de un camino enormemente transitado sin la más mínima medida de seguridad. ¿Hay posibilidad desde el plano sindical de poder abrazar esa causa, de poder...? Absolutamente. Nosotros, y acá está la paradoja, tenés un montón de cooperativistas que vienen a reemplazar el trabajo municipal. Totalmente, claro. Entonces, pero es una flexibilización. Lo flexibilizan De terriblemente. hecho, sin garantías para ese cooperativista. Vos decís, ese compañero que está en la calle levantando hojas a las 3 de la mañana, se lo lleva un auto, hay un accidente, no tiene garantías de nada. Ha pasado en la ciudad Entonces, de La Plata, ¿qué pasa? lamentablemente. Claro, entonces vos qué tenés. Antes los trabajadores municipales teníamos la garantía, en este caso ART y todas estas situaciones legales que corresponden. Ahora, el cooperativista reemplaza al trabajador municipal y lo peor de todo, que las plantas municipales siguen creciendo. ¿Con qué? Porque ese es el tema. Tenemos que discutir cuando un intendente te dice, yo pago el 70% del presupuesto en salario. Yo le digo a los intendentes, sentémonos a discutir, que la ley lo dice, qué tipo de salario. ¿Quién es el que se lleva la plata gorda? La política, el ñoqui, los funcionarios. Claro. Y después cuando desglosamos eso, nos vamos a dar cuenta que los trabajadores, los protagonistas de quehacer diario en cada municipio, se llevan la mínima parte. ¿Cómo ves el panorama sindical? Complicado. Nosotros somos integrantes del Frente Sindical para un Modelo Nacional. Nosotros integramos el Consejo Directivo de CGT desde el 2016, cuando se unificó con 3 versiones totalmente diferentes, ¿no? Veíamos que había muchos compañeros que decían que había que esperar. Perdóname, lo pongo en un nombre, el moyanismo. Sí. ¿no? Sos parte de Sí, nosotros somos parte del moyanismo en este sentido, y había sectores del barrio unionismo y después los gordos y los independientes. Y nosotros desde el primer momento planteamos un plan de lucha del 2016, porque ya se veía lo que venía. Esto es repetido de los años 90, ¿no? Lo que vos marcabas, la gente ya no tiene para pagar nada, cierran fábricas, suspenden gente, las automotrices suspenden y le pagan mitad de salario a sus trabajadores. Esta es la historia repetida. Y también la persecución, la focalización, absolutamente. La demonización de la organización sindical. Esto para un programa, porque vos te digo, el brazo político que es la justicia, porque utiliza a los jueces para perseguir a aquellos que pelean por sus derechos, tanto trabajadores como dirigentes. Esto es largo. Bueno, nosotros en el 2016 ya estábamos planteando un plan de lucha. Bueno, otros sectores del Consejo Directivo decidieron darle más tiempo al gobierno. Primero era una mesa ampliada que discutía con el gobierno, venían con el pedido, no eran respondidos. Se votó una ley por unanimidad de no despido y el presidente la vetó el mismo día que salió la ley. No hubo reacción en la CGT como para decir, bueno, vamos por una medida de fuerza contundente. Bueno, todo eso hizo que en el seno del Consejo Directivo habría grandes diferencias y iban ahondando. Bueno, nosotros ya no participamos hace rato y empezamos a renunciar, pero no solamente del moyanismo, no nos juntamos, no es el moyanismo el que se va. Hay unos cuantos compañeros, por ejemplo, la primera renuncia fue del Barba Gutiérrez, claro, que de la Unión Obrera Metalúrgica fue el primero en renunciar, y no es del moyanismo, justamente. Después caló, dio un paso atrás, se sentó, pero hay un caldo de cultivo que realmente los que queden en la CGT, los que crean que tienen que seguir bancando este gobierno por la gobernabilidad, se van a convertir en los plomeros del Titanic. ¿Estamos de acuerdo? Ellos van a querer cerrar un caño, pero se están hundiendo con este gobierno y van a quedar marcados porque le han dado demasiado tiempo al gobierno y no lo enfrentaron. Vaya a saber por qué. Nosotros decidimos crear este frente con muchos otros compañeros que no están en el Consejo Directivo. Casos gráficos, casos los bancarios, otro grupo de dirigentes que no estaban de acuerdo en participar de la CGT, pero estamos de acuerdo en este momento de estar todos juntos reclamando a los que todavía quedan en la CGT, como los compañeros de las 2 CTA, también están en este movimiento, realmente encarar un frente muy fuerte que se va a convertir seguramente en un frente gremial y un frente político. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación también de unificar a todos los sectores del peronismo y muchos independientes que quieren un modelo diferente en contra de este modelo neoliberal. Bien, es decir, en las listas del año que viene
van a estar integrando o van a estar tratando de pujar por un frente de unidad y van a estar integrando esas listas. ¿Se puede dar ese escenario? ¿Están buscando ese escenario? ¿Querés que te diga una cosa? A mí no me preocupan las listas en sí. A mí me preocupa que todo el frente se junte y haga un proyecto de país totalmente, lo escriba y lo firmen aquellos candidatos. Porque acá se busca el candidato que más mide, el que nos va a salvar. Recordemos que Macri en su campaña dijo todo lo contrario. Sí. Y repitió el mismo mecanismo de Menem. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo salariazo y revolución productiva? Y después dijo, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Macri usó la misma técnica, la inflación cero, el que va a tener inflación es porque no sabe gobernar. Sin impuesto a las ganancias. Trabajo, no impuesto a las ganancias, todo lo contrario. Bueno. Yo lo tengo... Sí. ¿Qué pasa acá en La Plata con el Ejecutivo Municipal y la paritaria? El Ejecutivo Municipal sigue negándose a sentarse y darle la participación al sindicato nuestro, el Sindicato Obrero y Empleados Municipales, pero es una técnica que tiene. Hoy hubo una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo donde no asistió el Ejecutivo. A los ejecutivos municipales le conviene tener sindicatos serviles. Cuando vos le reclamás por mejores salarios, como hace nuestro sindicato, le plantea una paritaria en serio, ellos no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque les sirve lo que nosotros decimos aquellos obsecuentes de la política, que el intendente dice, te voy a dar el 15% y encima lo aplauden. Cuando los trabajadores tendrían que estar cobrando de aquí a diciembre, hay una perspectiva de una inflación del casi 49 al 50%. Y los trabajadores municipales de La Plata apenas recibieron un 15%, anunciaron casi un 4% que no sabemos dónde está. Van a terminar el año casi perdiendo 20 puntos si siguen en esta discusión negada por el Departamento Ejecutivo. Rubén, muchísimas gracias por Gracias venir a ustedes. a Laburantes.